Buenos días, hermanos. Qué gusto es poder saludarles hoy y estar de regreso aquí en el aire con ustedes, predicando la palabra de Dios, compartiendo la serie de lecciones que comenzamos hace como ya como dos meses, más o menos, casi 3 meses. Estuvimos fuera del aire por 3 semanas visitando el compañerismo internacional en Springfield, Missouri, donde nos reconocieron por 50 años de servicio como misioneros aquí en México, y también viendo a nuestro hijo Miguel, y finalmente predicando en una de nuestras iglesias que sostiene la obra aquí en México desde hace casi 50 años de nuestra estancia aquí. Todo es un gusto poder saludarles. Esperamos que estén gozándose mucho de las bendiciones de Dios y que se sienten llenos de sus misericordias y sus bendiciones. Gracias a ustedes por sus oraciones, tanto por nosotros como por el seminario y la personal en el seminario. El hermano Sergio de Lira, nuestro subdirector, está haciendo un excelente trabajo dirigiendo al seminario ahora. Pedimos sus oraciones por él y también la personal del cuerpo docente. Quiero que oren por 3 eventos en particular, 3 cosas en particular. Por favor, oren por nuestros campamentos que estarán llevándose a cabo del 12 al 16 de julio. Es para la edad de jóvenes de 14 años en adelante. Por favor, comuníquese con el director del campamento, el hermano Sergio de Lira, nuestro subdirector, y también puede orientarte de cualquier otra pregunta que quizás tengas sobre el campamento. Pero esperamos que manden los jóvenes. Ya es tiempo que dejemos esta pandemia atrás y ya sigamos adelante en los pasos del Señor, alcanzando las almas y los que quieren servir al Señor. Ahora también oren por el nuevo año escolar que tiene comienzo el 6 de septiembre de este año en curso. El 6 de septiembre en el seminario, las instalaciones del Seminario Bíblico Bautista. Oren que Dios mande más obreros. La mies todavía es mucho, los obreros son pocos. Entonces oren que Dios nos mande más obreros. La única razón, bíblicamente observando la palabra de Dios, porque no hay obreros, es por falta de oración de parte del pueblo de Dios. Él dice: orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él es quien llama, Él es quien envía. Oren que Dios no solamente los llame, pero los dirija aquí al Seminario Bíblico Bautista para recibir su preparación para el ministerio, porque el ministerio requiere tanto la Biblia como educación especial, igual como Cristo pasó 13.5 años enseñando a sus discípulos, los 12, en una aula aparte del resto de las multitudes. Ahora abran sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, el capítulo 2, y queremos ver nuestra lección de hoy, que es la 11ª lección de los artículos de fe, que encontramos su texto en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, que dice de esta manera. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí encontramos la 11ª lección respecto a los artículos de fe, que es la base de lo que la Biblia dice de las doctrinas principales. No son todas las doctrinas, hay muchos más, pero esas son las básicas de que todos estamos de acuerdo, que nos hace lo que somos, bautistas fundamentales e independientes. Y ahora estamos hablando del don de la salvación. Es un artículo muy importante, porque la salvación es algo que Dios quiere que todos experimentemos. De hecho, 2 pasajes en la palabra de Dios dicen en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual, hablando de Dios,
quiere que todos los hombres sean salvos. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces quede claro que Dios quiere salvar a todos los hombres y Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando llegamos a esta doctrina, lo primero que tenemos que hacer es hablar del significado de la salvación. ¿Qué queremos decir por la salvación? Cuando la Biblia dice que Cristo vino para salvar a pecadores, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando hablamos de salvación, el don de la salvación, estamos hablando de la salvación del pecado. Primero, de la condenación del pecado, porque todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios, excluidos de su gloria, excluidos de su presencia, excluidos de la salvación de Dios por ser pecador, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Y la pena del pecado, la paga del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. Y esa es la condenación eterna en lo que se llama el lago de fuego. Algunos lo dicen el infierno, pero sabemos que son dos lugares distintos. Primero, los muertos sin Cristo van al infierno, luego en el gran día de juicio serán lanzados junto con el diablo y los que le siguieron ahí en el lago de fuego. Entonces Él vino para salvarnos de la condenación, y cuando Él nos salva de la condenación es instantáneo, jamás para ser repetido. Entonces nos saca del pecado y nos da la vida eterna, y así somos liberados de la condenación. Pero no solamente liberados de la condenación, nos libera de la esclavitud del pecador. Nosotros todos poseemos desde nuestra naturaleza, desde nuestro nacimiento, una naturaleza pecaminosa que se manifiesta un poco más tarde en nuestras vidas, una vez que lleguemos a la edad de contabilidad para con Dios. Pero por eso no tenemos que enseñar a un niño para mentir, o ni para echar engaños, ni tampoco para odiar, ni tampoco para ser cruel. Viene natural a nuestros seres humanos. Esas son las concupiscencias, las cosas indebidas que moran en nuestra carne, cuando pues ya heredado por la descendencia de Adán, por ser su descendencia de un pecador. Entonces nos libera de la condenación, de la esclavitud. Pablo hace la pregunta en Romanos capítulo 8 o capítulo 6, ¿cómo es que podemos continuar en el pecado si estamos muertos al pecado? Hemos sido bautizados en su muerte y ahora somos vivos para Dios. Es decir, nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros como tiene sobre los incrédulos, los que no reconocen a Cristo como su Salvador. Cristo dijo a los fariseos que vosotros siempre hacéis la voluntad de vuestro padre el diablo, porque no eran de Cristo, eran de Él, y no habían experimentado su salvación, así todavía estaban bajo la esclavitud del pecado. Los vicios son el resultado de la esclavitud, la tendencia hacia deformaciones sexuales, etcétera, son efecto de la esclavitud del pecado. Algunos simplemente se excusan diciendo el diablo me lo hizo hacer, pero es la concupiscencia en nuestros miembros que nos provoca a cumplir con la tentación que experimentamos. Pero Él nos libera de esto. Todavía tenemos que luchar, tenemos que poner el vestimiento de Cristo, andar en el Espíritu para vencer la esclavitud del pecado. Pero finalmente nos libera de la presencia del pecado. Un día Cristo vendrá y juzgará este mundo y nos tomará a nosotros que hemos confiado en Él
como nuestro Salvador, nos sacará, nos arrebatará de este mundo y nos llevará a su presencia y siempre vamos a estar con Él. Pero aún ahora nos gozamos de su presencia por medio del Espíritu Santo que Él ha dado a todos los que creen en Él. No por medio de hablar en lenguas, no por medio de las buenas obras, sino por medio de recibir a Cristo. Nos ha dado su Espíritu y ahora podemos andar en el Espíritu todos los días. Por eso Cristo dijo por medio de Pablo en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados con Él. Y es natural que nosotros andemos en su presencia, hablemos con Él, vivimos como si Él fuera presente, porque si Él sí está presente, nunca nos dejará, nunca nos desamparará en este mundo. Entonces, la salvación habla de salvación de la condenación eterna, la esclavitud del poder del pecado y la presencia y dominación del pecado en nuestras vidas y finalmente estar con Cristo eternamente. Pero cuando hablamos de la salvación, hay que ver de dónde viene la salvación. La Biblia dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice en el versículo 7, Él nos muestra en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, porque por gracia sois salvos. Esto debe eliminar cualquier otro origen, otra manera para ser salvo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que Dios nos da. Es un don, es un regalo, es un obsequio. O como Romanos 6:23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces está hablando de un don, un regalo, un obsequio. Estamos hablando de su poder salvándonos. Estamos hablando de su obra salvándonos, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces es por gracia que somos salvos y es solamente por la gracia de Dios. Esta gracia no viene por medio de sacramentos, no viene por medio del bautismo o la Santa Cena, no viene por medio de las buenas obras, a ningún mérito que tú y yo tenemos. Lo mejor que tú y yo tenemos está definido en Isaías 64:6, cuando dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Lo mejor que tú y yo podemos ofrecer a Dios son trapos de inmundos según la palabra de Dios. Entonces es por la gracia de Dios manifestado primero en que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, envió su Hijo, su unigénito Hijo, y luego Él le mandó para hacer un sacrificio vicario por tú y mis pecados. Él le mandó para ser hecho pecado por ti y mí. Él le mandó para morir en tu y mi lugar. Y Él que debió haber muerto en la cruz de Calvario, no debió haber sido Cristo. Él lo hizo voluntariamente, poniendo su vida libremente. Pero tú y yo debimos haber muerto en esa cruz por nuestros pecados. Él no tenía pecado, pero Él tomó tus pecados, mis pecados. Y si Él ya pagó por tus pecados y mis pecados, entonces, ¿por qué necesitamos nosotros hacer alguna obra? Nada va a igualar este amor y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso la Biblia dice que por la gracia de Cristo, en 1 Corintios 1:30, no solamente la gracia de Dios, la gracia de Cristo, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Por la gracia de Cristo somos salvos, porque Él ha llegado, según 1 Corintios 1:30, nuestra sabiduría. Él ha llegado a ser nuestra justificación. Él es el justo que imputa su justicia a nosotros. Entonces, porque Él tomó nuestros pecados, Dios hizo un cambio
por nosotros en Cristo Jesús, puso sobre Él nuestros pecados y puso sobre nosotros la justicia de Dios. Esa es la justificación, la santificación. Nos puso aparte para Él y nos redimió de nuestros pecados, de la condenación del pecado, del poder del pecado, finalmente un día de la presencia del pecado. La fuente de la salvación es la gracia de Dios, no una iglesia, no las buenas obras, no ninguna cosa que tú y yo hubiéramos hecho que sea justo, sino por la pura gracia de Dios, no la combinación de obras y gracias, sino la pura gracia de Dios. Y luego notan el medio de la salvación, porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios. Él gustó la muerte por ti y por mí, por la gracia de Dios. Él pagó por tus pecados y mis pecados, por la gracia de Dios. Él se hizo pecado por ti y por mí. Pero ahora el medio de adquirir, el medio de recibir la salvación es la fe en Cristo. Hechos 20:21 habla de arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestro pensar de Dios y nos damos cuenta que Él es nuestro Creador, Él es el Salvador, Él es el único Dios, Él es quien nos amó con un amor eterno y Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Eso nos capacita para tener fe en el Señor Jesucristo. Son actos simultáneos: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es simplemente creer a Dios, creer lo que Él dice, sin preguntar, sin responder. Es pues, según Hebreos 11:1, la fe es pues la fe, la evidencia de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera, la realización de lo que se espera. Es por medio de la fe, aparte de la ley. En el libro de, creo que es Romanos capítulo 8, él dice, si es por fe, ya no es por obras. De otra forma, la fe ya no es fe, y si es por obras ya no es por fe. De otra forma la obra ya no es obra, es uno al otro, y la Biblia dice ninguno puede ser justificado por medio de las obras, sino solamente por fe. Y tener fe en Él es simplemente creer en Él, depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza en Él, depositar nuestra dependencia en Él para ser salvo. Dios lo dijo, yo lo creo. Esto es termina la historia en ese acaso. Entonces el medio es la fe, no las obras, no los sacramentos, ni ninguna otra cosa, ni el perdón de un hombre, sino el perdón de Dios, el medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvación es única. Es única porque no es por ninguna obra. Hay solamente una manera para ser salvo. Salvo por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Las obras son vanas. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías capítulo 55, a todos los sedientos. Está hablando los que tienen sed de justicia, los que tienen sed de ser salvo. Venid a las aguas de vida. Y los que no tienen dinero, no necesitan dinero, venid, comprad y comed sin dinero. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. El gozo de la salvación de Cristo, la leche de la palabra de Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice la palabra de Dios. Entonces, obras son vanas. No es por ninguna obra, es por gracia, por medio de la fe. Es única porque está en un solo nombre. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, Jesucristo hombre.
Entonces es única porque hay un solo mediador. No hay dos mediadores, no hay muchos mediadores. Hay un solo mediador. Tú no puedes ser salvo porque yo oro por ti. Tú tienes que tener un encuentro personal con Dios, orar y pedirle a Él que Él te salve. Mi oración no te salva, te puede ayudarte a ti a entender y llegar a Cristo, pero finalmente tú tienes que venir a Cristo a solas y pedirle que Él sea tu Salvador. Hay un solo mediador, 1 Timoteo 2:5, y porque hay un solo mediador y un solo Dios. Hay un solo Salvador. Capítulo 2 del libro del libro de 1 Timoteo nos dice de esta manera en el versículos 6, creo que es el versículo 6, dice aquí, en el versículo 6 del capítulo 2 del libro de Timoteo, dice la palabra de Dios de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es quien se dio, tomó el pecado de todos. Él es quien murió en tu lugar y en mi lugar. Él es quien fue sepultado y resucitó al tercer día. En Hechos capítulo 16, 30 y 31 vemos a Pablo y Silas en la cárcel, metido en la parte más adentro de la cárcel. Entonces ahí estaban cantando cuando vino un gran terremoto que abrió las puertas. El carcelero estaba a punto de matarse cuando Pablo le dijo: no te mates, todos estamos aquí aún. Y él le dijo a Pablo: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo el mismo mensaje que estoy predicándote a ti: cree en el Señor, deposite tu confianza en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces la salvación es única porque no se hace por ninguna obra. Hay un solo camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, obras son vanas. Un solo nombre, un solo Dios, un solo mediador, un solo Salvador y una sola manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El propósito de la salvación, claro, es para que nosotros seamos llevados al cielo. Él quiere redimir a sus criaturas, a los que Él hizo y creó en su propia imagen y semejanza. Pero la Biblia dice, nota lo que dice nuestro texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice aquí en nuestro texto, en el versículo 10, porque somos hechura suya. Dios quiere que tú seas suya. Pues Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos, hablando del judío, la nación judaica, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Él quiere que tú seas su hijo de veras. Y esto viene cuando tú confías en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y luego Él dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él cambia la vida. Una de las razones que venimos a Cristo es porque no estamos no solamente contentos de ir al infierno, pero no estamos contentos de la falta de seguridad, la falta de paz en nuestras propias vidas, la falta de poder vencer lo malo y ser criaturas indebidas en cuanto a esta vida hacia nuestros semejantes. Somos creados en Jesús para buenas obras. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, cuando Él nos salvó, Él nos hizo una nueva criatura. Según a los Corintios 5:17 dice de esta manera, dice, porque
el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y 1 de Pedro 2:21 dice, Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y mientras que sigamos a Cristo en sus pisadas, demostramos la nueva criatura que Dios nos hizo. Nosotros fuimos hechos por Él y para Él, según Colosenses 1:15 al 18. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y aparte de Él, nada fue hecho que existe. Pero Él nos hizo y nos salvó para que en todo Él tenga la preeminencia. Él tenga la preeminencia. Y Él te salvó y nos salva porque Él nos ha hecho un linaje escogido. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, la palabra de Dios nos enseña. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Eso es lo que pasa cuando uno viene a Cristo, confía en Él. Llegamos a ser algo especial por Dios. Él nos escoge. Y luego un real sacerdocio. Tenemos el privilegio de entrar en la mera misma presencia de Dios, lo cual no tenían los judíos ni los demás bajo la ley. Nos ha hecho parte de una nación santa. Nuestra herencia, nuestra ciudadanía está ahora en el cielo y formamos parte de esta nación que Dios está llamando fuera del mundo para ser suyo. Y llegamos a ser parte de su pueblo. Llegamos a ser suyo, pueblo adquirido por Dios. Llegamos a ser un pueblo, un instrumento de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora que somos pueblo de Dios, Él quiere usarte. Él quiere usarnos para esparcir, para predicar, para pregonar, para sembrar la palabra de Dios y este mensaje al resto del mundo. Cristo dijo, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta todo el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, su propósito, Él quiere hacerte su propio hijo. Él quiere que tú sea un obrero de buenas obras, una persona de buenas obras. Él quiere que tú le des la preeminencia en su vida. Él quiere hacerte una nueva criatura, salvarte de tus pecados, la condenación. Y quieres que tú lleves este mensaje de Cristo que te llega a ti, a otras personas, para que ellos también sean salvos. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué has sido salvo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Cristo te ama. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que perecen y van al infierno y pierden la salvación van no porque Dios no quiere que seas salvo. Él quiere que tú te arrepientas y vengas a Cristo. Y como Él dice en 1 Timoteo 2:5, hay el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero para ser salvo, tiene que ser salvo en la manera que Dios dice, por la gracia de Dios, confiando en Cristo, depositando su confianza en Él como el que murió por tus pecados, el que pagó la deuda que tú y yo tenemos con Dios, y recibirle como tu único y salvador. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, reconoce que Él es el Señor, reconoce que Él murió por tus pecados, reconoce que Él resucitó de entre los muertos y deposita su fe en Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare o confiare en el nombre del Señor será salvo. Yo te animo que lo hagas hoy. Si no lo has hecho, te doy una oración que te ayuda a hacerlo en esta mañana. Solamente le dices a Dios en oración,
Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Sé que merezco ir al infierno, pero no quiero ir allá. Yo quiero ir y estar contigo en el cielo. Quiero vivir para siempre. Quiero la vida eterna. Y ahora mismo yo te doy mi corazón y te recibo como mi Salvador. Creo que todo lo que tú hiciste en la cruz de Calvario fue por mi redención. Que tú moriste por mis pecados y fuiste sepultado y resucitaste. Y porque yo vivo, si yo confío en ti, también viviré para siempre. Ahora mismo te doy mi corazón. Entra en mi corazón, sé mi Salvador. Y gracias por haberme salvado. Que Dios le bendiga. Ojalá que hagas esta oración de corazón a Dios en esta mañana.